Gracias, buenos días a todas, a todos. Gracias por su asistencia, por su presencia y paciencia ahorita que, bueno, saliendo de una clase, entre una clase y otra, pues aprovecho para desayunar y así, ¿no? Pero bueno, rápido vamos a comenzar o continuar con la clase del día viernes. Vamos a hablar de los derechos políticos ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distintas interpretaciones que se han hecho sobre la misma, ¿no? Entonces vamos a eso, ¿no? Sin mayor preámbulo, ¿no? Entonces, bueno, los derechos políticos en la Comisión Interamericana y en la Corte, ¿no? Que están consagrados en distintos instrumentos internacionales, pues obviamente, vamos a decirlo así como una generalidad, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, ¿no? Es así como lo ha sostenido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en pronunciamientos en materia de derechos políticos, ¿no? Sea el caso Castañeda Guzmán o el caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? Ha establecido de manera, digamos, como general, que en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, esto en ambos casos, ¿no? Tanto Yatama, Nicaragua, como el caso Castañeda Guzmán, ¿no? En una sociedad democrática, los derechos y libertades, tengo aquí, ¿no? Sí, bueno, no, está bien, ¿no? Tomo nota de las personas que no pueden prender la cámara. Decía, en una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías, el Estado de Derecho, son una triada, dice, ¿no? En el caso Yatama, Nicaragua, en los que cada componente se define, se completa, se adquiere sentido, perdón, en función de otros. Y entonces, al considerar la importancia que tienen los derechos políticos, la Corte observa que incluso la Convención, y ahorita vemos esta parte, ¿no? En su artículo 27 prohíbe la suspensión y así como de las garantías judiciales indispensables para su protección. Entonces, la democracia representativa, que ya sabemos, ¿no?, cuáles son sus componentes, pero es determinante en todo sistema del que la convención forma parte y es un principio que igualmente está reafirmado por los estados americanos, la Carta de la OEA, ¿no?, que es instrumento fundamental del sistema interamericano. Entonces, los derechos políticos protegidos en la Convención Interamericana y en diversos instrumentos internacionales propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, ¿no? En el caso de Castañeda Guzmán, y ahorita explico alguna de la estructura sé que es un poco ocioso porque lo han visto, ¿no? A lo largo de este diplomado, pero bueno, referiré un poquito del sistema interamericano y su funcionamiento, pero pues, siempre con énfasis en el tema de los derechos políticos, ¿no? Entonces, en la parte de las excepciones preliminares y de fondo, reparaciones y costas del caso Castañeda Guzmán, se señala que los derechos políticos son derechos humanos, ¿no? Que tienen una importancia fundamental dentro del sistema interamericano, que se relacionan con otros derechos consagrados en la Convención Americana, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, y que en conjunto hacen posible el juego democrático. Que estos derechos políticos consagrados en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, ¿no? Entonces, bueno, en el sistema interamericano, igualmente, la relación entre derechos humanos, democracia representativa y derechos políticos en particular, quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana, aprobado en la primera sesión plenaria de septiembre de 2001, y se señala que son instrumentos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal y secreto, ¿no?, como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, así como la separación e independencia de los poderes públicos. Igualmente, en el artículo 23 de la Convención,
que consagra los derechos de participación en la dirección de los asuntos públicos, a votar, a ser elegido y acceder a las funciones públicas que tienen que ser garantizadas por el Estado en condiciones de igualdad. Aquí es importante señalar dos cosas conceptualmente hablando, ¿no? La idea, por un lado, estamos hablando de derechos políticos. En la clase pasada vimos cuál era como su origen. Alguna de la ideología relativa a esto, algunas críticas a la universalidad y las distintas materializaciones de esa universalidad, cómo ha sido un proceso progresivo, ¿no? Y aquí, bueno, ya estamos viendo propiamente cómo han sido reconocidos, cómo se reconocen en conflictos específicos los derechos políticos. Retomo un par de cosas de la clase anterior, ¿no? No únicamente esta idea de universalidad, que no ha sido, ya lo vimos, no automática, sino con producto de conflictos y disputas diversas y varias, y que en su definición se han ido aglutinando distintas personas, ¿no? Esto es importante porque aquí hablaba de pluralidad y entonces vamos a retomar una serie de reflexiones que hicimos en la clase anterior, ¿no? Dos principios fundamentales de las democracias en lo electoral, que desde luego no es lo único, y lo fuimos viendo, ¿no? En la clase pasada, que lo electoral no es la única dimensión de la democracia, que la democracia tiene, entre otras cosas, dimensiones sustantivas, y que en estas dimensiones sustantivas también se verifican algunos aspectos político-institucionales, tales como la participación y la representación. La participación, como todos ustedes saben, tiene distintas formas de manifestarse, ¿no? Una es la que más, digamos, podríamos pensar en términos político-electorales, pues es el acto de votar. Pero eso es una participación, digamos, de tipo institucional formal. Participación incluye una serie de temas relativos a cómo se define la comunidad política como comunidad política y tiene distintas vertientes, ¿no? Ahorita me voy a referir, la parte técnica es cómo lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuáles son los casos que ha dado lugar a, pero retomaba, decía, una serie de aspectos tanto conceptuales como un tanto cuanto históricos con relación a esto, ¿no? Y entonces decía, la participación que puede tener distintas manifestaciones, todas las cuales tienen que estar garantizadas por el sistema jurídico democrático, ¿no? Eso me va a llevar a otra cosa, déjenme anotar aquí nada más. Para hablar de los componentes de la democracia Ay, permítanme, hago nada más aquí la anotación para no dejar de referirme a otra serie de cosas, ¿no? Entonces, la arquitectura constitucional tendrá, que tiene sus correlatos internacionales, pero tendrá que permitir la participación, que decía, una de sus manifestaciones más contundentes es el voto. Pero no es la única, esa es la participación, digamos, institucional jurídica, pero hay otros tipos de participación que se relacionan con otros derechos, ¿no? El derecho de reunión y el derecho de asociación también son formas de participar, no solo en la definición de los asuntos públicos, sino en su comentario, digamos, ¿no? Y en esto, las democracias tienen una importancia específica, porque tenderán a garantizar la posibilidad de que, siempre y cuando dentro de los límites fijados por la Constitución y los tratados internacionales, se garantice, por ejemplo, que las personas se asocien, ¿no? Se reúnan con la finalidad de discutir, con la finalidad de platicar o con la finalidad de establecer organizaciones para la participación en la vida política, ¿no? La manifestación de ideas, que también tiene que ver con la asociación, en términos, ¿no? De gente, personas que pueden acudir, por ejemplo, a una marcha para exigir una serie de cosas, firmar desplegados, tiene como muchas manifestaciones, pero esta es una de las columnas vertebrales o de los pilares de la democracia en términos amplios, ¿no? Que precisa de instituciones y de autoridades que aseguren la posibilidad, decía, de participación en sus múltiples manifestaciones, múltiples formas en que puede darse la participación. Y la otra es la representación.
Pero esto confluye con otra cosa, ¿no? La representación, ¿qué es? La representación en una democracia representativa, ¿no? Que sus asegúnes y sus críticas y sus limitantes, pero la representación significa, ¿no? Que hay un cuerpo político que en nombre de la comunidad, en nombre y representación de la comunidad, se encarga de de llevar a cabo las decisiones políticas vinculantes, ¿no? La idea de democracia representativa que se vincula mucho con lo que habíamos visto el día viernes, en el sentido que la representación es una característica, es una forma de el quehacer político de las sociedades contemporáneas, ¿no? Que tienen mayor complejidad, es decir, que tienen mayores componentes, más especialización, ¿no? Y que por lo tanto no todas y todos se pueden vincular de manera directa con la toma de decisiones. No obstante, esto ha sido puesto en tensión por la, digamos, brecha que ha surgido, que ha surgido en últimos tiempos con quienes toman las decisiones, el tipo de decisiones que toman y la comunidad política, una especie de alejamiento. La idea de la democracia representativa es justamente que la comunidad política tenga pocos instrumentos de control directo por cuanto hace a quienes toman las decisiones. El instrumento de control por excelencia sería el voto, pero el voto, como sabemos, pues es una cosa que pasa cada cierto tiempo, no tiene una periodicidad. Y entonces ahí habría una posible desvinculación entre la ciudadanía y quienes toman decisiones. Esto se hace todavía más patente en los sistemas parlamentarios, ¿no? Que ya los conocerán, que tienen como característica esta idea de los parlamentos que eligen, en el seno del parlamento, eligen a el jefe de o jefa de gobierno, ¿no? Que será el jefe del Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Ministros, como se le denomina en España, canciller en Alemania, primer ministro en Inglaterra y así sucesivamente, que no derivan propiamente de la voluntad popular. Acaba de suceder en Inglaterra que traen un desastre, ¿no? Renunció Boris Johnson y luego entró, bueno, primero renunció David Cameron, luego entró Theresa May, luego Boris Johnson, y ahorita se me acaba de olvidar el nombre, ¿no? De la persona que estuvo algo así como 100 días al frente del gobierno, igualmente una mujer, y están considerando ver si entonces esto deriva en elecciones, porque, y a eso me iba, a esa idea iba de la representación, ¿no? Que en ese tipo de sistemas, tanto la representación como los controles tienen una idea distinta de la que nosotros tenemos, no son elecciones que necesariamente sucedan con una periodicidad específica. Puede haberlas, pero puede suceder que haya muchos gobiernos, no solo que se mantengan en el poder durante muchísimos años, siempre y cuando mantengan la estabilidad política interna de la institución, sino que además estas elecciones pueden ocurrir o pueden no ocurrir en algún momento determinado, pero no son las que necesariamente eligen de manera directa, sí a la composición del legislativo, pero no a el ejecutivo, ¿no? O la ejecutiva. Entonces, esto nada más para decir, esta idea de representación implica pues que las y los tomadores de decisiones, como órgano plural, que sí más o menos su composición proviene de las elecciones, pero que puede tener una duración tal, ya eso iba, ¿no? Que el voto como instrumento de control pareciera ser insuficiente, ¿no? Porque en tanto que existan acuerdos que permitan una cierta estabilidad, pasó en Alemania con Angela Merkel, ¿no? Que estuvo durante muchos años, es una crítica, no estoy diciendo que eso no haya sido democrático porque es parte de su arreglo, solo digo, la idea de representación y de voto como instrumento de control, que supuestamente sería en esa parte la participación, la forma de asegurarse que exista un vínculo entre las y los tomadores de decisiones y por tanto los representantes y la ciudadanía, se vuelve difuso. De manera tal que, retomando lo que veíamos en la clase anterior y lo que estaba diciendo ahorita con relación a la brecha que empieza o se empieza a ser visible o ya se hizo muy visible entre los tomadores de decisiones, las tomadoras de decisiones y la ciudadanía, entonces empiezan a existir otra serie de instrumentos de control político, ¿no? Instrumentos de participación directa,
que ese es más o menos su génesis. Pero entonces aquí tenemos vinculadas estas dos ideas, tanto de participación como de representación, que tendrán que estar aseguradas de distintas formas. Y entonces, los instrumentos de participación, los instrumentos directos, que son variados y que dependen de muchas circunstancias, dependiendo de cada país, ¿no? Pues es una doble dependencia. Circunstancias y contexto político y circunstancias de los institucionales de cada país en específico, ¿no? Entonces, bueno, decía pues, en esta idea pues de representación, lo que vamos a encontrar en las democracias contemporáneas es que vamos a ampliar el alcance del concepto. Ya no nada más es la representación en el sentido liberal, que vimos la parte liberal en la clase anterior, sino que se va conjuntando con la emergencia de distintos grupos que buscan participar, ¿no? O sea, que buscan participar activamente, ser representados, aunado a la idea de participación como control. O sea, es participación como representación y participación como control, que son dos cosas que van de la mano, ¿no? Participación como control, esto que decía, el voto y otros instrumentos que permitan que haya una vinculación de la comunidad política para con los tomadores de decisiones, de manera tal que no se circunscriba todo el acto de votar, ¿no? Y que entonces esto suceda pues cada nunca o cada cierto periodo determinado, sino que se vayan introduciendo otro tipo de instrumentos, ¿no? De participación. Presupuestos participativos, ¿cómo se llama? Referéndum, plebiscito, revocación de mandato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas siguen siendo formas institucionales que están reservadas para quienes formalmente son ciudadanos, que ya vimos que es una condición que no ha sido obvia y que ha sido producto de distintos conflictos. Y ahorita vamos a ver también cómo casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la lógica de que es el conflicto el motor de la transformación jurídica, lo digo con un poco de risa porque tiene resonancias definitivamente marxistas, les recomendé, ¿no? Una película que luego vean, con relación a, bueno, muchas ideas, ¿no? De esto, pero con relación a la propiedad privada. Y así sucesivamente. El chiste es que ha habido estos cambios, estas redefiniciones, y en el caso de la representación, vamos a hablar de la representación efectiva, que tiene que ver con todo el conglomerado de personas, con la diversidad que las caracteriza, que caracteriza a las sociedades, que serán representadas en los congresos de los estados. Y que también está entonces delimitado, definido en los instrumentos internacionales, digamos, ¿no? O que de alguna manera de ahí se puede inferir todo lo demás, ¿sí? Entonces, retomando la idea de la participación y de la representación en el sistema interamericano de derechos humanos, que lo vamos a hacer extensivo a estos dos ámbitos a los que me refería, en el artículo 23 de la Convención se consagran los derechos a la participación en la dirección de los asuntos públicos, a votar, a ser elegido, acceder a las funciones públicas que tendrán que ser garantizados por los estados en condiciones de igualdad, lo cual supone, entre otras cosas, ¿no?, que para aquellas personas que no hayan tenido o que haya sido más difícil acceder a la participación y a la representación, pues se otorgarán las medidas afirmativas, ¿no? Las acciones afirmativas. Pero bueno, por lo tanto, es indispensable que el Estado genere condiciones y mecanismos óptimos para que estos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva, ¿sí? Que se respete el principio de igualdad, de no discriminación, y entonces que la participación política, que como decía, puede incluir amplias y diversas actividades en las que las personas realizan individualmente u organizados su intervención en la designación de quienes gobernarán el Estado, se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, influir en la formación política estatal a través de estos instrumentos, decía, de participación directa, están reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Que los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos mediante representantes libremente elegidos, que el derecho al voto, ¿no?, es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia, y
el derecho a la participación política, que ya decía, tiene muchas manifestaciones, que el derecho de participación mediante este ejercicio a ser electa o electo supone que los ciudadanos se puedan postular como candidatos, candidatas en condiciones de igualdad. Esta es, como decía ya, la parte técnica, pero que tiene estas otras dimensiones. Y cuando decía representación efectiva, entonces me estoy refiriendo no solo a los términos liberales de, bueno, un cuerpo colegiado que tiene una composición numérica y que toman decisiones en nombre y en representación de la comunidad política, sin que deba entenderse que esa representación es un mandato imperativo, ¿no? O sea, no hay una obligación específica a que la o el legislador asuman como propia la voluntad ciudadana que los puso en el cargo. Es decir, si yo los elegí porque pensé que en su plataforma política iban a legislar de una determinada manera y terminan no haciéndolo, eso no es una causal para anular la decisión, ¿no? Sino que es una decisión que cuenta con autonomía. Pero ese es un principio de representación restringido, en tanto que solo supone que hay un órgano que toma decisiones en nombre del colectivo y que son vinculantes para ellos porque están legitimados por el voto, ¿no? Digamos así, en términos muy técnicos. Sino que esta representación tiene que ser efectiva en términos de reflejar la pluralidad social. Lo vimos la clase pasada, cómo esa pluralidad social fue emergiendo, ya existía, pero no a todo mundo se le reconocía esa supuesta universalidad del voto y fue poco a poco, en distintos conflictos, de distintas formas, en que se fue reconociendo. Y en los instrumentos internacionales también vamos a encontrar conflictividad, ¿no? Caso Castañeda Goodman, lo puse, ¿no? En una parte en donde se reconoce, por ejemplo, la legitimidad de las candidaturas independientes que no limitaran la participación únicamente a los partidos políticos, ¿no? Esa dimensión, digamos, técnica, ¿no? Pero bueno, entonces el chiste, pues, es que la emergencia de los distintos grupos, y la emergencia no me refiero a que surjan, sino que van siendo, puse distintos ejemplos históricos en la clase pasada, el surgimiento de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Sentimiento de clase, posición, una serie de reivindicaciones con relación a su pertenencia en una comunidad y derechos de participación, fueron las masas, el derecho de las masas en el sufragio, propiamente la clase trabajadora. Luego, la parte de las mujeres, la parte de los afroamericanos, que ninguna de las cuales está total y completamente terminada, ¿no? En términos de reconocimiento, pero que ahí van. Y luego de otros grupos, otros colectivos, sea personas con discapacidad, sea personas que viven más allá, ahorita me detengo en eso, más allá de las fronteras mexicanas, personas de la diversidad sexual, personas indígenas y así sucesivamente. Entonces, la representación efectiva supondrá, ¿no?, que todos esos grupos estén visibilizados en la composición de los congresos. Entonces, los congresos, en su parte de representación, no únicamente va a ser la parte cuantitativa, ¿no?, de cuántos son y a cuántos representan numéricamente según los distritos, ¿no?, que ese es uno de los criterios de la geografía electoral, el peso que pueda tener, peso demográfico, y entonces decir, bueno, te corresponden tantos distritos y así sucesivamente, ¿no? Sino que el criterio para distritar y redistritar, que es numérico, no basta para decir que hay una representación efectiva, que se toman en consideración todos y cada uno de los componentes sociales, sino que esto se hace extensivo a todos y cada uno de los miembros en su parte cualitativa, ¿sí? Voy a poner ejemplos un poquito fuera del tema, aunque seguirá siendo el centro, los conceptos a partir de los cuales va definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas resoluciones, pero voy a poner un ejemplo que no tiene que ver propiamente con ¿cómo se llama? Con esto de la composición de los congresos, pero que semióticamente ahí está. Una mesa de opinión, ¿no? O sea, son cuestiones, como decía, que tienen que ver con el derecho de asociación, con el derecho de reunión y discusión y difusión de los asuntos públicos para la toma colectiva de decisiones. Pero, ¿qué pasa con la toma colectiva de decisiones? Que tiene muchas facetas, ¿no? Entonces, pensemos en
pues en un programa, decía, en una barra de opinión de estos que se supone que son formadores de la opinión pública, ¿no? Y entonces están tratando un tema, vamos a pensar cualquier tema, yo no voy a poner cuál, pero un tema. Y uno ve el origen socioeconómico de los, yo voy a decir así, los participantes, ¿no? Puros hombres, ya mayores de 40 o por ahí, ¿no? Y con un perfil sociodemográfico muy, muy característico, ¿no? Eso no representa la pluralidad. Entonces, las opiniones que puedan vertir en torno a los asuntos públicos, pues son de conformidad con esa posición, porque esa es otra cosa, ¿no? Reconocer, si dijimos que había pluralidad, si dijimos que había sido producto, ¿no? La emergencia de los derechos políticos ha sido una lucha, vamos a decirlo así, lucha tanto jurídica como política, por el reconocimiento de distintos grupos, ¿no? Más allá de la idea liberal que criticamos de Locke y John Stuart Mill, de que solo los propietarios blancos, ¿no? Etcétera. Entonces, eso quiere decir que la pluralidad social supone el reconocimiento de diversas posiciones, y no solo posiciones ideológicas, de yo le voy a X y tú le vas a Y, sino posiciones económicas, sociales y culturales, todas las cuales son legítimas o serán legítimas sí, solo sí, admiten la legitimidad, valga la redundancia, de la posición contraria, ¿no? De manera tal que ahí podemos descartar a todos los fascistas y a todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema al que llegaremos. El chiste es que entonces la pluralidad social se tendría que reflejar en todos los espacios de formación de opinión pública y de representación en términos cuantitativos, ¿no? No únicamente, en términos cualitativos, perdón, no únicamente en términos de decir, bueno, pues todos están representadas y representados porque pues eligieron candidatos de los distritos, ¿no? Y además los partidos políticos pues gozan de las prerrogativas entre las cuales no solo es el dinero, ¿no? Dentro de las cuales se encuentra el acceso a los medios de comunicación, que además tienen su derecho de representación garantizado porque hay las asignaciones de las fórmulas de representación proporcional. Y finalmente, pues son personas por las que, o personas o partidos que fueron votadas y votados y que no obtuvieron una mayoría, pero que no obstante suponen o reflejan en alguna medida preferencias ciudadanas. Esa es una parte. Pero insisto, si la composición de los órganos de representación, si la composición de los espacios de formación de la opinión pública, que son una manifestación de reunión y de deliberación, no reflejan esa pluralidad, pues entonces estamos regresando o seguimos atorados en la concepción aristocrático-loquiana, ¿no? Solo algunos tienen derecho de participar. Y no es que lo tengan materialmente, ¿no? O sea, no es que digan, no, pues es que para las barras de opinión solo pueden ser hombres blancos con posgrado los que lleguen ahí y los que van a deliberar porque son los más inteligentes, ¿no? No es que lo digan, pero es lo que materialmente sucede, ¿no? Y así sucesivamente en otros espacios. Entonces, la pluralidad, perdón, la pluralidad en sentido amplio será el reflejo cualitativo de esa composición y entonces que se refleje efectivamente la emergencia de los distintos grupos de la diversidad, que reflejen la diversidad social, ¿no? En sus manifestaciones cultural, sexual, ¿no? Pero esto no es algo que se pueda conseguir nada más así, digamos, ¿no? O sea, que digas, bueno, pues que se refleje ya, sino que tiene que haber medidas efectivas para hacerlo, para materializarlo, ¿no? Sean las acciones afirmativas que puede llevar a cabo tanto el Instituto Nacional Electoral para obligar a los partidos políticos para que postulen candidaturas con determinadas características, el propio Tribunal Electoral, ya sea validando o sea reforzando esta parte, ¿no? Entonces, esto para decir es mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más rico a la hora de hablar de tanto de participación como representación, porque tienen distintos componentes y distintas características, ¿no? Y que van reforzando estas cosas que vemos del sistema interamericano, ¿no? Que es la mención de ciertos casos, de ciertas jurisprudencias que van dando como directrices para entender mecanismos, decía, de participación, que no se circunscriben al voto, aunque lo incluye, y de representación, entendida pues la representación como el reflejo más o menos fiel
de la pluralidad social. Digo más o menos porque entonces ahí habríamos que tener una fórmula estadística que se podría para decir cuántos de cada grupo, ¿no? Y entonces ahí sería un poquito más justo en términos estadísticos, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, entonces, todos en la convención, en el artículo 23, regresando al tema técnico-legal, ¿no? El artículo 23.1 de la convención establece que todos las y los ciudadanos deben de gozar de los distintos derechos y oportunidades que tendrán que ser garantizados, y aquí es a lo que vemos, cómo se materializa esto, ¿no? En condiciones de igualdad. La participación en la dirección de los asuntos públicos, sea directamente o por representantes libremente elegidos, a votar y ser elegida en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por el sufragio universal, y acceder a las funciones públicas. Insisto, cuando hablamos de oportunidades, implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga oportunidades reales para ejercerlos, ¿sí? Y con esto decía la idea de la representación efectiva, ¿no? En cuanto a la participación política, pues tiene igual actividades diversas que las personas pueden realizar individualmente u organizadas para intervenir en la designación de quienes gobernarán un estado, se encargan de la dirección, influir en la formación política estatal, ¿no? Con estos instrumentos de participación directa. El derecho de participar activamente en la dirección de asuntos públicos, lo que ya decía, los instrumentos de referéndum, plebiscito, consultas, o por medio de sus representantes, y la participación política como ejercicio a ser elegido, que supone que las y los ciudadanos pueden postularse como candidatos y candidatas en condiciones de igualdad. Que ya vimos las vertientes, ¿no? Para garantizar tanto la representación efectiva, términos cualitativos y cuantitativos, que lo cuantitativo está más o menos bien resuelto desde hace mucho tiempo, no así lo cualitativo, tanto en los órganos de representación como de gobierno, ¿no? Y la participación en sus distintas modalidades, que también tendrá que contar con distintos herramientas directas, jurídicas reconocidas, o garantías para que pueda suceder, ¿no? Esto no disolver asambleas que tengan finalidades legítimas, no perseguir manifestaciones de ideas y no perseguir a la disidencia, ¿no? Cualquiera que ésta sea. Bueno, obligaciones de los estados, entonces, ¿no? O sea, si ya vimos, bueno, tienen, y esto volvemos ahorita a cosas relativas al caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? Para seguir tratando de articular una cosa con otra, ¿no? Lo conceptual con la materialización, con lo jurídico establecido por la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, la Corte entiende, de conformidad con los artículos 24, 23 y 24 de la Convención, que los estados son los sujetos obligados. Recuerden esta parte, ¿no? Ahorita voy un poquito a un panorama del funcionamiento, ¿no? De la Corte Interamericana. Déjenme ver nomás una cosa aquí. Sí. Y entonces, bueno, la idea de que son los estados quienes tienen la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, ¿no? Que implica que la regulación del ejercicio de estos derechos y su aplicación sean acordes a los principios de igualdad y no discriminación, con estas vertientes a las que me referí, sobre todo la parte cualitativa, con la crítica que ya hicimos el día viernes, ¿no? Y que debe adoptar, por lo tanto, medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio. Esta obligación de garantizar no se cumple solo con la normativa, ¿no? Que reconozca formalmente esos derechos, sino que tiene su correlato en que el Estado adopte medidas necesarias para garantizar su pleno derecho, considerando la situación de debilidad o desvalimiento en que se pueden encontrar integrantes de sectores o grupos sociales específicos, que es lo que decía, y cómo se hace extensivo, no solo a garantizar el derecho de las personas que quieran ser candidatas, candidatos, a llegar a esos ámbitos, ¿no?
sino garantizar, por otro lado, la representación de la ciudadanía en la composición de los congresos. Entonces, tiene estas dos dimensiones, ¿no? Entonces, en el caso de, ¿cómo se llama? En el caso analizado, dado que son jurisprudencias de la Corte y que, insisto, esto va, Corte Interamericana, esto va redefiniendo tanto la política del Estado, como la política jurídico-electoral del Estado, como los alcances en las definiciones de los derechos, pues entonces citamos algunos asuntos, ¿no? Y entonces en este caso, Yatama, Nicaragua, decía, analizando el goce de esos derechos, pues tomar en consideración que en el caso específico se trataba de comunidades indígenas, étnicas, que se diferenciaban de la mayoría de la población por sus lenguas, costumbres, formas de organización, y que por lo tanto enfrentaban dificultades que los mantienen en una situación de vulnerabilidad y marginalidad, ¿no? Que además había distintos instrumentos que así lo reconocían, ¿no? Y hubo una interpretación de la ley electoral de 2000, y entonces, en este sentido, hubo una serie de criterios con relación a esta, ¿no? En estos criterios decía, con base en que no bastan los instrumentos jurídicos que reconozcan formalmente el derecho, sino que tiene que haber acciones materiales que puedan permitir el acceso a todas las personas a estos distintos derechos políticos, que ya decía cuáles son algunas de sus posibles manifestaciones, y decían en este caso específico, ¿no? No limitar el alcance pleno de los derechos políticos de manera que su reglamentación o las decisiones que se adopten en su aplicación se conviertan en un impedimento para que las personas participen efectivamente, ¿no? Y que pareciera como ilusoria la participación, ¿no? Bueno, pues sí, te reconozco, pero, por ejemplo, esto me salgo un poco de este caso específico y ahorita me refiero a él, pero, por ejemplo, ¿no? No, pues los partidos políticos, esto me refiero a México, y ahorita retomo el ejemplo, ¿no? Los partidos políticos tienen la libertad de elegir a sus candidaturas. Y entonces, pues bueno, yo voy a elegir a puros hombres, ¿no? Puros hombres mayores de 40 que tengan posgrado, porque así quiero. Y es mi libre, ¿cómo se llama? Configuración de mis candidaturas, porque además eso me tiene, o probablemente, posiblemente me da mayores probabilidades de ganar una elección, ¿no? Pero resulta que los partidos políticos son entidades de interés público que reciben financiamiento y que también son mediadores entre los cargos de representación y gobierno y la ciudadanía, y entonces también están obligadas a reflejar en la selección de sus candidaturas a esa misma pluralidad social que ya estamos reconociendo que existe, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Entonces, si yo nada más dije, bueno, pues los partidos políticos tienen libertad de configuración, existen, el principio de representación implica esto, y entonces, pues mientras haya congresos y haya votaciones y esos congresos sean reflejo fiel de las votaciones, habrá representación, ¿no? No se circunscribe a eso, pues. Entonces, regresando al caso de Nicaragua, pues decía, ¿no? Se vuelve ilusoria esa participación y esa representación, porque además, de conformidad con el artículo 29b de la Convención Americana, para garantizar la efectividad de los derechos políticos, y en este caso específico de comunidades indígenas y étnicas, pero eso lo podemos hacer extensivo a todo, por eso me hablé de pluralidad social, ¿no? O sea, este caso se refiere específicamente a comunidades indígenas, pero desde luego no son las únicas ni los únicos que deben de gozar, claro que deben de, pero no son las únicas y los únicos que conforman la pluralidad social y que por lo tanto deben de recibir la debida, el debido reconocimiento y la debida representación de sus intereses, ¿no? En la toma de asuntos, ¿no? Y no únicamente decir, bueno, pues puedes votar, ¿no? Vota por quien quieras. Pero resulta que esos vota por quien quieras, pues esos quien quieras no son tan quien quieras, ¿no? Son 3 o 4 que tienen un perfil más o menos similar, aunque tengan una diferencias ideológicas. Por eso digo, el argumento liberal no soluciona el conflicto, ¿no? Todo el mundo puede pensar lo que quiera. Además de que eso no es cierto, no todo el mundo puede pensar lo que quiera, pero eso no quiere decir que todo aquello que piense todo el mundo sea legítimo, necesariamente, ¿no? Pero por otro lado, eso no refleja la pluralidad social, que insisto, no solamente es cuantitativa, ni siquiera solo cualitativa en términos de, pues, ¿qué tal que yo soy
¿no? Tengo una ideología determinada y esa ideología es una de las muchas posibles manifestaciones de las ideas que confluyen en una comunidad política, sino que esto también se tiene que verificar en la pluralidad, en sentido que las sociedades tienen distintos componentes étnicos, sociales, culturales, sexuales, etcétera. Y eso se tiene que ver. Bueno, entonces, regresando a esta parte, ¿no? Pues garantizar los derechos políticos de los miembros de las comunidades indígenas en el caso del el asunto, ¿no? Que estamos viendo, Yatama contra Nicaragua, pero insisto, se hace extensivo, otra vez, por si hiciera falta lo refiero, ¿no? El artículo 29 de la convención, pues establece, ¿no? Que para garantizar la efectividad del acceso a los derechos políticos, pues se tiene que considerar distintos aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos. Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Voy a referirme a otro caso, ¿no? La San Miguel Sosa y otras contra Venezuela, y lo mismo, ¿no? Dice, el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado. Y lo que dice es la obligación de los estados, que es lo que estamos viendo en esta parte, ¿no? Ya no nada más el contenido sustantivo de los derechos, sino quién es el sujeto obligado, respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades en ella reconocidos sin discriminación alguna. O sea, cualquiera que sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto al ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados es incompatible con la convención. Y en el artículo 23, ¿no? Hay diversas normas, ¿no? Que refieren derechos de la persona como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como elector a través del voto como servidor público, o sea, ser elegida popularmente, con estos componentes que ya no voy a reiterar, de pluralidad, ¿no? O mediante designación o nombramiento para ocupar un cargo público, ¿no? Entonces, las personas también tienen derecho a participar activamente en la dirección de los asuntos públicos, ¿no? Mediante referendos, plebiscitos, esto que ya había dicho, ¿no? Las distintas formas de representación. Ahora, establece también que a diferencia de todos los demás derechos que prevé la Constitución, perdón, que prevé en la Convención, que se reconocen a toda persona, el artículo 23 no solo establece que los titulares gozan de derechos, sino agrega el término oportunidades. Esto implica una obligación para el Estado de garantizar con medidas positivas, ya había hablado de las acciones afirmativas para el caso de personas que no tienen las mismas posibilidades de acceder a los cargos públicos, y entonces las limitantes, entre otras, a la racionalidad de los partidos en la selección de sus candidaturas, por ejemplo, ¿no? Pero también en la integración de sus listas y así sucesivamente. Entonces, la obligación del Estado para garantizar medidas que generen condiciones y mecanismos óptimos para que toda persona que sea titular de derechos tenga la oportunidad real de ejercerlos en forma efectiva, ¿no? Con el eje de la institucionalidad, de la igualdad, la no discriminación, y entonces esta parte de no nada más basta que haya normas, sino cómo se materializan y cómo se instrumentan, ¿no? Entonces, bueno, esas partes, ¿no? Ahora, veamos relativo a la participación en sus distintas vertientes. Del voto me ocuparé poco, sino de los otros procedimientos de participación directa, ¿no? Que ya decíamos. Dentro de los instrumentos de control que existen, instrumentos de control más o menos formales que pueden existir en torno a qué tanto la comunidad política se vincula con la toma de decisiones y los problemas de la representación, han surgido estos otros mecanismos. Digo, han surgido, la verdad es que no son nuevos, ¿no? Ni el referéndum ni el plebiscito son propiamente nuevos. Ha habido, y hay muchos ejemplos, ¿no? En Europa y en América Latina, de ejercicios de este tipo que suponen cambios de gobierno. En Chile hubo uno, ¿no? Para cuando terminó la dictadura de Pinochet. En Uruguay hubo uno para qué hacemos con los militares, ¿no? ¿Los juzgamos o no los juzgamos? En Italia hubo uno para saber, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial,
qué forma de gobierno adoptamos, si continuamos con monarquía, que está muy maltrecha luego del fascismo, ¿no? O una república, ganó la república, no por mucho, pero ganó la república, 52-48, más o menos. Entonces, no son ejercicios nuevos, es a lo que voy, ¿no? Pero no obstante, se dice así, no obstante, creo que es una tautología, ¿no? Decir, pero no obstante, porque tienen la misma función. Bueno, no obstante, han cobrado un mayor auge, ¿no? Han cobrado un mayor auge en algunas democracias, como la mexicana, ¿no? Y algunas otras, en donde habíamos observado, pues esto que es un continuo, esta parte de la no representación efectiva, esta parte de las élites, esta parte del argumento liberal de todas las voces, todas las cosas están representadas, cuando materialmente no sucede así porque se había dejado de lado, y así era el pensamiento, lo vimos el día viernes, ¿no? Se había dejado de lado a muchos otros grupos, entonces introducir instrumentos, introducir formas que permitan que haya una vinculación más directa y por lo tanto un control más directo por parte de la comunidad política con relación a los tomadores de decisiones, tomadoras de decisiones, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué tiene que ver con la convención? Lo mismo, ¿no? En razón a lo dispuesto en el artículo 23.1a, el derecho a solicitar, a participar en los procedimientos revocatorios, ¿no? Estoy hablando en el caso de Venezuela, pero, o sea, el caso Miguel Sosa y Venezuela, pero cómo esto se hace extensivo a todo lo que tiene que ver, y lo que hemos visto con la participación, quienes participan, por qué, y en este caso, cómo toman parte, no solo de las decisiones, sino del control que se ejerce sobre las élites políticas, digamos de esa manera, ¿no? Entonces, solicitar participar en los procedimientos revocatorios, ¿no? Y las disposiciones de los procedimientos, ¿no? No pueden interpretarse excluyendo derechos y garantías, ¿no? Que derivan en formas democráticas representativas de gobierno, limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes, de los estados parte, ¿no? De la convención. Entonces, en ese caso específico, pero insisto, aquí es como mecanismo de control, como mecanismo de participación directa para la toma de decisiones, para la composición, permanencia o no de los órganos de representación y gobierno, el ejercicio de solicitar refrendos revocatorios estaba previsto, ¿no? En la Constitución de Venezuela. Las víctimas, los ciudadanos, tenían derecho de solicitar de manera individual la realización de esto, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos, es un poco el conflicto al que no me meto mucho porque voy a enunciar varios, como ya han visto, ¿no? Generalidades, pero cómo se vinculan, pues, con la idea tanto de democracia, representación, participación y la ampliación, digamos, del término ciudadanía, ¿no? Que va incluyendo a más personas y se materializa de distintas formas, participación, representación, en esta pluralidad que ya decía. Entonces, en esta resolución, ¿no? Considera la Corte Interamericana, ¿no? Que el principio democrático permea en la misma, ¿no? Y que el sistema interamericano, ¿no? En el cual la relación entre derechos humanos, democracia representativa y derechos políticos en particular, quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento jurídico, ¿no? Una norma de interpretación de los tratados que recoge la interpretación que los propios estados miembros de la Organización de Estados Americanos, incluyendo los estados parte de la convención, hacen de las normas relativas a la democracia, ¿no? Y que dice, más o menos, la Carta Democrática, que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los estados miembros de la OEA, ¿no? Y que se refuerza, se profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. De manera tal que el ejercicio efectivo de la democracia en los estados americanos constituye una obligación jurídica internacional y que estos soberanamente han consentido en que dicho ejercicio ha dejado de ser un asunto de jurisdicción doméstica, ¿no? O sea, el ámbito internacional que va, ¿cómo se llama?
pues adquiriendo una mayor importancia y recordemos la idea de la universalidad que habíamos establecido, que es propia de una forma de entender las comunidades políticas más allá de las particularidades étnicas, históricas, ¿no? O sea, la idea de universalidad, como la tratamos en clase del viernes, la idea de los derechos humanos, los principios estos, ¿no? Que vimos de dignidad humana, y que aunque chocan o pueden chocar en distintos momentos con particularidades, con visiones, pues tiene esta idea universalizadora, universalista, que en sus manifestaciones más positivas implica, ¿no?, reconocer la igualdad de todas y todos, no solo ante la ley, ¿no?, sino la igualdad de todas y todos en la definición de los asuntos públicos, de la participación y, por lo tanto, una igualdad tanto sustantiva como material, como quieran denominarla, igualdad social, que tiene que permear en cómo se componen las sociedades políticas en todos sus distintos componentes, ¿no? Entonces, hablamos de representación, de gobierno, y lo podríamos hacer extensivo, y lo tendríamos que hacer extensivo a otros ámbitos de la vida pública. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, ¿qué pasó más o menos, ¿no?, en este asunto y cómo se vincula a lo que estamos viendo, ¿no? En este caso, San Miguel Sosa y otras contra Venezuela, ¿no? Eh, bueno, una serie de personas fueron discriminadas, ¿no?, cuando tramitaron unos contratos de servicios con una entidad estatal, porque firmaron una solicitud de refrendo, y entonces, bueno, analizaron el caso y asumieron que había un trato discriminatorio porque se basaba en una categoría prohibida de trato diferenciado, ¿no? Entonces, pues, las normas internacionales, constitucionales, de los distintos estados, ¿no? El acto de firmar solicitudes de refrendo a efectos de revocatoria de un funcionario público de alto rango, en este caso el presidente, implicaba la participación en un proceso de activación de un mecanismo de democracia directa, ¿sí? Y entonces la idea de que esto también materializa la posibilidad de participar en la esfera pública, ¿no? Entonces, bueno, se suponía, o en el caso se alegó, ¿no?, que las víctimas fueron objeto de represalia, de discriminación, ¿no?, porque las autoridades correspondientes que decidieron, justificaron la terminación de sus contratos, consideraron que esta firma era un acto de deslealtad hacia el gobierno, un gesto de desconfianza, ¿no? Bueno, ahorita termino esta parte y voy a referirme a un caso mexicano. No fue materia propiamente de la Corte Interamericana, pero como esto tiene distintas manifestaciones, ¿no? Estas cosas de, pues no hay que tener procedimientos que parezcan, ¿no?, que den la ilusión de que existe la participación efectiva en sus distintas manifestaciones, sea en la composición de los congresos, sea en la participación de mecanismos de democracia directa, cuando materialmente suponen o persecución o que no se alcancen efectivamente esos derechos, ¿no? Entonces decía esta parte, ¿no? Independientemente de las opiniones políticas desfavorables hacia el gobierno, lo que alegaban, ¿no?, es que las autoridades lo percibieron así por el hecho de haber firmado, y en una sociedad, o en las sociedades democráticas, pues la oposición política es consustancial, funcional a su existencia, y entonces, si fueron perseguidas por haberse pensado opositoras porque hicieron una firma de solicitud, no se debe de considerar sino una cuestión incompatible para la convención, y entonces, bueno, pues la examinaron, ¿no? Y entonces, en esas circunstancias en que ocurrieron los hechos, pues, en la medida en que se alegan como actos de persecución, de discriminación, de represalia, pues tomar en cuenta que el motivo o propósito de los actos de las autoridades estatales cobra significado para el análisis jurídico, para ver si existió esa presunción de comportamiento indebido, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hacen todo el análisis relativo a esto, ¿no? ¿Cuáles fueron las circunstancias de los hechos específicos? ¿Cuál era el contexto? Sí, y bueno, decía cómo se materializó esta posible discriminación o esta persecución fue la terminación de los contratos de las personas porque habían firmado una solicitud de referéndum revocatorio
del presidente, ¿no? Entonces, bueno, dadas esas circunstancias, la Corte considera, bueno, el tribunal considera que la terminación de esos contratos se dio en contextos de alta inestabilidad, ¿no? De polarización política, intolerancia de la disidencia, que pudo propiciar formas de persecución o discriminación contra estos opositores políticos del gobierno y entonces de quienes fueran perseguidos como tales, ¿no? Y entonces, bueno, pues concluyeron que esta terminación de los contratos constituyó una forma de desviación de poder, porque se utilizó aparentemente una institución legal para encubrir motivaciones o finalidades reales, ¿no? O sea, represalias. Y esto con la ilusión de que había procedimientos para esto, ¿no? Bueno, eso en cuanto decía a la participación, en cuanto hace al control que pueden o no ejercer las personas, en cuanto hace a la determinación de de los asuntos, digamos, en materia política, ¿no? Ahora, el derecho a la manifestación, ¿no? Que eso también es importante, que tiene algunos antecedentes en la jurisprudencia de la Corte, algunos casos, un caso que voy a citar, pero igual, ¿no? La manifestación política, que ya decía, puede confluir ahí del derecho de reunión, el derecho de asociación, desde luego la libre expresión de ideas, los canales, pero vamos a encontrar que esto tampoco, o sea, volviendo a la crítica liberal, pues tampoco quiere decir que todas y todos podamos decir lo que se nos dé la gana absolutamente, ¿no? Y aquí, en términos de la definición de la pluralidad como componente esencial de las sociedades democráticas contemporáneas, entonces vamos a encontrar, antes de que les diga algunos de los antecedentes y algunas de las características del caso que de manera genérica especifican el derecho de manifestación, pues la confluencia, la existencia de problemas contemporáneos en las democracias representativas actuales, ¿no? ¿Qué es? Si ya dijimos que uno de las piedras angulares de las democracias contemporáneas es la pluralidad social en sentido amplio, y lo cual quiere decir que se admiten, no solo son admisibles, las distintas formas de significación cultural, étnica, sexual, de las personas, sino que éstas tienen que estar representadas en los congresos y ser parte de la deliberación. ¿Qué pasa con a todos aquellos otros, que generalmente son esos otros, que no les reconocen esa legitimidad? ¿No? No está tan fácilmente resuelto, ¿no? Esto de, bueno, pues los prohibimos todos aquellos todos aquellos discursos o todas aquellas manifestaciones, todas aquellas ideas que vayan en contra de esa pluralidad. Bueno, pues sí, puede ser. No tendrán derecho de deliberar, por lo menos formalmente, no podrán formar asociaciones políticas o partidos políticos. Pero, ¿qué pasa si se manifiestan en la vía pública, ¿no? En Estados Unidos ha habido muchos de estos ejemplos, unos muy lamentables, ¿no? El Ku Klux Klan ahí marchando, ¿no? Y situaciones de violencia, ¿no? Pasó durante la presidencia de Donald Trump, ¿no? Un grupo de supremacistas blancos y luego unas personas de color, y no solo de color, en realidad había de todo tipo que se manifestaban y un sujeto que arrolló a muchas personas, ¿no? Entonces, esas manifestaciones de violencia, esas expresiones de intolerancia, cómo conviven en una sociedad democrática y en todo caso, si no conviven, ¿cómo le hacemos? Sí existen y cuáles son los límites más allá de que formalmente puedan o no, yo diría no, participar, pero bueno, y si no pueden participar, entonces, ¿qué hacemos con eso, no? Entonces, esa parte nunca está resuelta. Pero bueno, entonces, hablemos de la manifestación, o sea, manifestación como problema de la idea liberal, y que obviamente también ha supuesto la restricción, que eso es a lo que me voy a concentrar ahora, no solamente la posibilidad y de que si todo el mundo puede, y entonces quiénes pueden y cómo pueden y por qué pueden, y cómo eso puede alterar las normas de convivencia, digamos, los valores de convivencia, en tanto no reconocer a ciertas personas como titulares de derechos, como siempre ha sucedido, ¿no? Y vimos algunos argumentos al respecto de por qué no incluir a ciertos. Pero ya incluidos, o si son incluidos, ¿qué pasa con esa parte, no? Entonces vamos al caso López Lone y otros contra Honduras, ¿sí? Y entonces, bueno, obviamente
ya había dicho, ¿no? La democracia representativa como uno de los pilares del sistema del que la Convención Interamericana forma parte, que constituye un principio que reafirman los estados americanos en la Carta de la OEA, que es un instrumento fundamental del sistema interamericano. Y entonces, si Honduras, en este caso específico, es parte de este tratado y que él mismo tiene como uno de sus propósitos la promoción, la consolidación de la democracia representativa dentro del respeto de no intervención y con todo el marco jurídico, y entonces, pues, la idea de que el derecho de los pueblos a la democracia, además de la democracia representativa, de la participación permanente de la ciudadanía en el marco del orden legal y constitucional, también son elementos constitutivos de la democracia representativa, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue en el caso específico, ¿no? Los efectos de esto, de no reconocer a el gobierno que surgiera de rupturas inconstitucionales, ¿sí? Y suspender, por lo tanto, a el Estado de Honduras el ejercicio de su derecho de participación en la OEA, reafirmar que esta república no tendrá que continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como Estado miembro de la organización. Y bueno, conforme al derecho internacional, contemos un poco, ¿no? Lo que dice la Corte al respecto, ¿no? En 2009 hubo actos ilícitos internacionales, cuestiones de ilegitimidad internacional del gobierno de facto, ¿no? Que inició, aquí ya independientemente de las circunstancias, ¿no? Se recordarán, esto de Manuel Zelaya y esto, ¿no? Pero procedimientos disciplinarios contra presuntas víctimas que constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y a favor del Estado de Derecho y de la democracia, o sea, por conductas que se enmarcaban dentro de lo previsto de la Carta Democrática Interamericana. O sea, el caso que analizamos tiene como antecedente este gobierno, pues sí, derivado de un golpe de Estado en Honduras, y los procedimientos disciplinarios que se siguieron en contra de personas que habían, de conformidad con el régimen de facto, alterado o constituido afrentas al orden cuando en realidad habían defendido a la nación del golpe de Estado, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, autoridades políticas, líderes sindicales, funcionarios públicos que manifestaron su repudio al golpe de Estado, la propia familia del presidente Zelaya, y que vivieron situaciones que pusieron en riesgo sus vidas, su integridad personal, que fueron amenazados, perseguidos, golpeados, hostigados, ¿no? Entonces, las víctimas, que en este caso se manifestaron en contra del golpe de Estado y que eran funcionarios judiciales en realidad, ¿no? Unos jueces, una magistrada de la República, por su participación en manifestaciones, por la interposición, recuerden, ¿no? Esta parte de la manifestación como una variante de la posibilidad de participar, que no solamente es la electoral o los instrumentos de participación directa, sino también en el sentido amplio de manifestación de ideas, de participación en la deliberación, etcétera. Y entonces, pues decía, ¿no? Estas personas se manifestaron en contra del golpe de Estado, porque participaron en manifestaciones, interpusieron acciones judiciales o denuncias, emitieron opiniones en el marco de conferencias universitarias, conversaciones con colegas, que son todas los alcances, todas las vertientes, todas las posibilidades de este derecho, insisto, de participación, ¿no? Que incluye a la manifestación. Entonces, bueno, estas personas que se expresaron, ¿no? A través de distintas asociaciones, una organización, ¿no? Que emitió comunicados para hablar de la necesidad de la restitución del Estado de Derecho, ¿no? Y entonces, bueno, esta parte, ¿no? En el caso específico, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente aquí se condenó al Estado para que garantizara esas distintas formas de participación y que no considerara, que no persiguiera a quienes se oponían a una forma específica política, ¿no?
Eso había una autoridad, digamos, de facto, cuya ilegitimidad también había sido reconocida por la comunidad internacional. Pero esos distintos escenarios de las manifestaciones de ideas, pues siempre ha habido los límites jurídicos, no necesariamente constitucionales, que han impedido el acceso a estos derechos, ¿no? En el caso del derecho de manifestación de ideas y de reunión, hubo en México, ¿no? O sea, leído a la luz de estos casos, pues vamos a hablar también de ejemplos mexicanos, como ya he hecho algunos, ¿no? Hubo un delito en los años 40 y hasta los años 70 de disolución social, ¿no? Que estaba en el Código Penal Federal, estaba establecido que toda aquella persona, no estoy citando, ¿no?, el contenido del artículo, no es una cita textual, ni mucho menos, ¿no?, de qué decía el tipo penal, pero que se consideraban como amenazas a la seguridad nacional, todas aquellas deliberaciones subversivas, ¿no? Esto obviamente tenía tintes políticos, se reprimió a muchas personas, entre ellas José Revueltas, ¿no? Fue encarcelado, está en los muros del agua, ¿no?, en el Apando, por razones de índole político, pero entonces, en donde había una clara figura jurídica que dejaba de reconocer la participación, la deliberación, la toma de posturas que son contrarios a las democracias, ¿no? Entonces puede estar tanto en acciones jurídicas, lo vimos en dos casos, ¿no?, como en acciones que pueden ser disciplinarias, en el caso de Venezuela, en el caso de Honduras, en contra de funcionarios o en legislación. Este último delito de disolución social, que no fue producto de una sentencia, no fue motivo de un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana, pero que también podría ser un ejemplo de esas limitaciones, ¿no? Bueno, ahora vamos siguiendo este desarrollo, ¿no?, de cuestiones relativas a otras manifestaciones de los derechos político-electorales, ya no nada más la idea general de la participación y de la representación, sino también volviendo un poco al tema de los derechos y las oportunidades, ¿no? Para después cerrar ya con esta reflexión de, bueno, quiénes podrían y quiénes no, y por qué sí, por qué no participar, ¿no? Entonces, bueno, un caso, López Mendoza contra Venezuela, ¿no? Igual, determinar si estas sanciones que imponía un órgano administrativo y por lo tanto la imposibilidad de que registrara su candidatura para cargos de elección popular eran o son compatibles con la Convención Americana, ¿no? Entonces dice, no corresponde que la Corte se pronuncie sobre la interpretación del derecho interno, sino que no hay necesidad de un pronunciamiento respecto a los alegatos de derecho comparado, sino específicamente si la Corte y cómo la Corte entiende los alcances del artículo 23 de la Convención Americana, o sea, sanciones que imponen restricciones a uno de los derechos políticos reconocidos por la propia convención, ¿no? Sin ajustarse en todo caso a los requisitos aplicables de este mismo artículo. Entonces dice, el artículo 23 de la Convención Americana establece que todos los ciudadanos deben de gozar de los siguientes derechos y oportunidades, ¿no? Y que tienen que ser, esto ya lo sabemos, ¿no?, garantizados por el Estado en condiciones de igualdad. La participación en la dirección de los asuntos públicos, directa o indirectamente, o sea, por ellos o por representantes libremente elegidas o elegidos, a votar y ser elegida o elegido en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal, ya vimos los problemas de esa universalidad, ¿no? Igual, por voto secreto, y a acceder a las funciones públicas del país. Ahora, ¿cuándo pueden ser restringidas, no? Y que ya decíamos, estas restricciones adquieren estos matices que ya vimos, el caso de la legislación mexicana, ¿no? Y de los procedimientos justamente como el que nos referimos. Entonces, ¿cuáles son las causales, no? Y en su caso, los requisitos que deben de cumplirse para proceder a esta restricción. Recordemos las restricciones, ¿no? Las restricciones a los derechos de la ciudadanía y a la propia definición de la ciudadanía, ¿sí? Ustedes ya pudimos ver en la clase anterior, ¿no?, que la ciudadanía, por lo menos en términos modernos y contemporáneos, pues es un concepto que tiene tanto la vertiente de la divergencia de opiniones,
y divergencia de formas culturales, formas sociales, de ser y de hacer. Y por otro lado, que es un poco paradójico, ¿no? Pero así es la ciudadanía democrática, ¿no? La aceptación de que esa divergencia está bien. Pero ya veremos cuáles son las restricciones en todo caso para esa divergencia. Pero bueno, entonces, pues, la idea es que para que se restrinjan materialmente los derechos de ser candidata, candidato o participar, pues tendrán que ser limitados, ¿no? O sea, restricciones impuestas por vías de sanción, condena por juez competente en un proceso penal, ¿no? O sea, que en todo caso haya esto para que sea aplicado, ¿sí? Que es una de las, digamos, legitimaciones específicas para restringir derechos. Obviamente están los criterios de edad, ¿no? Que tengan una cierta edad, que tengan uso de las facultades mentales, aunque tampoco está definido para todo y para todos, ¿no? O sea, para todos los casos y en todo momento. Entonces, bueno, el ejercicio efectivo de los derechos políticos es un fin en sí mismo, ¿no? Es un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos que prevé la Convención, ¿sí? Entonces, los ciudadanos no solo tienen que gozar de derechos, tienen que tener oportunidades, ¿no? O sea, la obligación de garantizar con medidas positivas, ya lo había dicho, ¿no? Pero también que las restricciones legales que haya no vayan más allá de esto, ¿no? De las condenas. Podremos ahorita hablar un poquito de la parte relativa a la pena, ¿no? Como limitante de los derechos políticos. Pero bueno, entonces, obligación de garantizar que toda persona que sea formalmente titular de derechos tenga la oportunidad para ejercerlas, ¿no? Y que en todo caso no se le restrinjan con estas mismas procedimientos legales que no hacen sino simular restricciones que no existen, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y en este caso, pues, decían, hubo unas violaciones en contra del ciudadano Leopoldo López, ¿no? Que pues muchos lo conocemos, tuvo su presencia mediática, ¿no? No estoy haciendo un alegato en favor de nadie, nada más refiero cuál es el contenido de la sentencia, ¿no? Ahora, es interesante esta parte de las restricciones por pena privativa de la libertad, porque tampoco está resuelto para todos y cada uno de los casos. No sé si lo mencioné el día viernes o no, pero me voy a referir de manera muy general a esto, ¿no? Porque ha supuesto, ha delineado distintas resoluciones, distintas ideas, tanto doctrinarias como jurisdiccionales, como legislativas, ¿no? En torno a por qué sí, por qué no y a quiénes restringir por condena o no, en cuanto hace a sus posibilidades materiales efectivas de acceder a cargos públicos o de participar, ¿no? De participar electoralmente, esto desde la parte formal. Entonces, bueno, en México, bueno, no, a ver, la doctrina con relación a la restricción de los derechos político-electorales de las personas condenadas a pena privativa de libertad viene de la idea del contrato social. En principio, supondría quienes han atentado, o sea, la idea del contrato social, si nos queremos ver muy jovesianos, significa, ¿no? La renuncia a la violencia privada para erigir a un sujeto denominado Estado, que tendrá el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia. Y entonces, claro, aquí vamos a poner muchos matices, ¿no? Pero entonces, en principio, aquellos que violentan esa idea están violentando los términos del contrato social, suponiendo que hubiera tal cosa, ¿no? Digo, lo podemos definir de otra manera, porque Durkheim lo intenta definir de otra forma, pero vamos a respetar esta parte para no meternos en cosas doctrinarias que, por interesantes que sean, nos van a desviar del asunto en cuestión. Entonces, pues la idea es que quienes han atentado en contra del contrato social o que han atentado en contra de las normas que vinculan a las personas una con la otra, entonces no tendrían derecho de deliberar porque es una consecuencia, ¿no? O sea, si violas los términos del contrato, entonces uno de los castigos es que temporalmente, lo que dura tu condena, no vas a poder deliberar en la toma de asuntos públicos. Y eso en principio pues estaría bien. Lo que pasa es que no está definido igualmente en todos lados y no los efectos son igualmente los mismos. Hasta hace relativamente poco, hasta hace bastante poco,
En México, estos efectos de la condena se prorrogaban, se hacían extensivos a aquellas personas que estaban privadas de la libertad sin haber tenido una condena en por medio, ¿no? O sea, personas para quienes en principio subsistía, medio raro ahí, ¿no? Subsistía el principio de presunción de inocencia y no obstante estaban encarceladas. Pero bueno, o están encarceladas, pero que entonces no se les habían suspendido sus derechos políticos, porque sí es causa de suspensión y está en la Constitución, ¿no? La suspensión de derechos políticos por condena, ¿sí? Y entonces hay una interpretación nueva, ¿no? Del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, de pues no les restringas los derechos para quienes subsiste esa parte. No digo, toda la doctrina internacional con relación a esto es muy interesante, no me voy a referir a esta porque nos salimos un poco del tema, pero entonces solo para hablar de las restricciones legítimas. Y para decir que no todas las legislaciones lo tienen resuelto de manera igual. Hay legislaciones en los Estados Unidos que lo hacen extensivo temporalmente, ¿no? Ya saliste y aún así persisten los efectos de la condena, es decir, sales y todavía durante un tiempo tienes tus derechos políticos electorales suspendidos. Hay otros, en cambio, otras legislaciones que no te lo suspenden, sino dependiendo del delito que hayas cometido, ¿no? Entonces, estas restricciones, solo para decir, son distintas, pero en principio serían legítimas. O sea, no es que tengan que ser, sino en todo caso la Convención Interamericana reconoce que serán legítimas sí y solo si se adaptan a estos estándares. Y el estándar es, bueno, si eres condenado por algún delito, entonces es legítimo que haya una legislación que te restrinja en todo caso, ¿no? Y las modalidades de restricción pues ya son distintas, ¿no? Y no todas son igualmente democráticas, que eso lo podríamos tratar en algún otro, ¿no? Hay otro asunto que me interesa, ¿no? Que se vincula con esto, que es el acceso y la permanencia en el cargo, ¿no? Que son prórrogas, o sea, una vez, bueno, como vemos, ¿no? Los derechos políticos son distintos, sus materializaciones son distintas, sus restricciones son diferentes, la columna vertebral o los pilares o las columnas vertebrales son, digo, suponiendo que se pudieran tener dos, ¿no? Son la participación y la representación, pero una vez que tienes participación y que la participación es acceder a los cargos públicos, no nada más es votar en las elecciones, sino también en todo caso acceder, pero el acceso también implica, ¿no? También tiene como extensión el permanecer en el cargo, ¿sí? Entonces, bueno, un caso del Tribunal Constitucional para Perú, que igualmente, ¿no? En este caso, hubo una serie de visos de procedimiento, de acusación constitucional, de magistrados del Tribunal Constitucional, que impidieron el ejercicio de la defensa, dice la sentencia respectiva, ¿no? Ante un órgano imparcial y supusieron una violación al debido proceso y se destituyeron a 3 magistrados, ¿no? Que tampoco pudieron acceder a un recurso sencillo, rápido, efectivo, ¿no? Para que les restituyesen los derechos conculcados, y entonces impidió a estas personas mantenerse en los cargos bajo las condiciones que establecía la condición americana. Entonces, esto, ¿no? Estos hechos, ¿no? Provocaron una serie de violaciones en ese sentido, que como decía, tienen su extensión, el acceso al cargo, la permanencia en el mismo, ¿no? Entonces, bueno. Otro caso, ¿no? Que se refirió más o menos a esto, digo, los estoy así como nada más mencionando, más allá de cuál sea el caso, ¿no? Nada más para señalar la conceptualización, la materialización de los distintos derechos políticos, su extensión y sus características, ¿no? Entonces, bueno, otro caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Aptis Barrera y otros contra Venezuela, ¿no? Lo mismo, ¿no? En este caso, ¿no? El respeto a la garantía del derecho de la permanencia del acceso al cargo público se cumple cuando haya criterios, procedimientos, ¿no? Para el nombramiento, el ascenso, la idea normal de los escalafones, ¿no? Y la destitución sean razonables y objetivos, ¿no? En este caso, hubo una serie de criterios que impidieron el acceso al Poder Judicial de magistrados que cumplían con estándares, ¿no? Puestos en la propia Constitución, pero prohibieron el reingreso a la función pública a quienes habían sido destituidos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto, ¿no? Permitir el reingreso de quienes han accedido
a la jubilación y a los derechos, ¿no? Entonces, estas otras materializaciones, estas otras vertientes de el acceso a los cargos, de su mantenimiento y en todo caso de ser debidamente restituidos cuando un poder, una resolución judicial dice que las condiciones bajo las cuales fuiste destituido eran ilegales, ¿no? Digámoslo de esta manera, o inconstitucionales o inconvencionales, ¿sí? Entonces, lo mismo con relación a esto, ¿no? Digo, hay varios otros casos, ¿no? Que materializan esta parte, pero bueno, eso que tiene que ver con un derecho, ¿no? Que, como decía, se hace extensivo a la idea del acceso y la permanencia en el cargo y en todo caso a la restitución en este, ¿no? Algunas restricciones, ¿no? Obviamente, ¿no? Para ejercitar los derechos políticos, algunos de estas cosas que ya habíamos hablado, como el estar, ¿cómo se llama? El haber sido condenado a pena privativa de la libertad. Pero bueno, entonces, igualmente, en el caso que ya había citado de Yatama contra Nicaragua, ¿no? La aplicación de los principios, de los requisitos para ejercitar los derechos políticos, no son necesariamente todas las restricciones indebidas, ¿no? Porque no son absolutos, eso ya lo sabemos, pueden estar sujetos a limitaciones, ya referimos algunas, y es que quiero terminar con una parte, ¿no? Entonces, bueno, su reglamentación, la reglamentación de las restricciones, tiene que observar los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad en las sociedades democráticas, ¿no? Y la observancia de cada uno de estos principios, pues, exige distintas cosas. En el caso de la legalidad, ¿no? Pues que el Estado defina mediante una ley los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en una contienda electoral, que estipule claramente el procedimiento electoral, ¿no? Que antecede a las elecciones. Reglamentar, obviamente, el ejercicio de los derechos, de las oportunidades y que estas restricciones estén previstas en la ley, que no sean discriminatorias, ¿no? Que estén basadas en criterios razonables y atender a propósitos útiles, oportunos, ¿no? Que la orden necesaria para satisfacer intereses públicos imperativos, ser proporcional a estos objetivos, ¿no? Entonces, los estados, en principio, pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política, siempre y cuando sean razonables, ¿no? De acuerdo con los principios de la democracia representativa. Y que, por lo tanto, tiene que subsistir la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, ¿no? Que estén basadas en el sufragio universal, igual, ¿no? Y secreto, como expresión de la voluntad, que, tomando en cuenta la Carta Interamericana, igual promover, fomentar distintas formas de participación, que ya lo vimos, ¿no? Que se los plebiscitos, referéndum, su convocatoria, y entonces diseñar normas orientadas a facilitar la participación de sectores específicos de la sociedad. Ya vimos también la parte de las comunidades indígenas o de todas aquellas grupos sociales emergentes, ¿no? Entonces, bueno, esta parte, ¿no? Pero eso no quiere decir que todas las restricciones sean ilegítimas. Y aquí me interesa detenerme sobre las restricciones que pueda haber por cuestiones ideológicas, ¿no? O sea, la ideología por sí misma, la libre expresión de ideas, no está sujeta a ninguna persecución judicial, lo cual no quiere decir que toda expresión de ideas, esto ya lo había anticipado, ¿no? Ahorita, que todas las expresiones de ideas sean por sí mismas legítimas. Si ya dijimos que uno de los fundamentos de las sociedades democráticas contemporáneas y que es parte de la definición de la ciudadanía democrática es la pluralidad en sentido amplio, es decir, no nada más la libre manifestación de ideas, entonces estamos admitiendo, pues, que hay, ya decía yo, divergencia y que esa divergencia es legítima. Hace muchos años había un anuncio muy chafa, como suelen ser esos anuncios, yo lo veía en los cines, pero yo no sé si también la televisión estuvo, ¿no? A lo mejor ya algunos de ustedes ya conocen el ejemplo o ya han tomado clase conmigo y saben que me gusta poner ese ejemplo, ¿no? Nunca le he encontrado el video en realidad, ¿no? Porque si no lo pondría, el video en alguna plataforma. Pero era un anuncio que pasaba en los cines, ¿no? Y entonces pasaban niños, porque nada más romántico para convencer de que la cosa es bonita que poner niños, ¿no? O perritos, pero bueno. Entonces eran unos niños, ¿no?
que estaban en un congreso, supuestamente, ¿no? Que eran los legisladores. Pero los niños son lindos y buenos y llegan a acuerdos, ¿no? Como los adultos cochinos, ¿no? Muy rusoniana la idea. Desde luego no lo decían así, yo estoy aquí ironizando un poco. Pero entonces estaban los niños, ¿no? Y los niños iban a votar. Y votaban todos a favor, a favor, a favor, a favor. Y el colofón, ¿no? ¿A favor de qué? A favor de México, ¿no? Era una cosa cursi y muy reduccionista, ¿no? Pero era como de prescindir del conflicto, ¿no? ¿Para qué nos peleamos si podemos llegar a la misma conclusión? Pues no es cierto, ¿no? Eso es mentira. Entonces, la democracia, como la tendríamos que entender, pues admite que hay posiciones distintas. Que esas posiciones distintas no solo tienen que, ya lo dije, ¿no? Reflejarse en las composiciones de los congresos, ¿no? Para acceder, para permanecer en los cargos, para no tener medidas discriminatorias y si hay discriminaciones históricas, políticas, sociales, jurídicas, atenuarlas mediante medidas afirmativas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero además que la divergencia es legítima dentro de ciertos límites. Entonces, deliberar, el ejercicio de deliberación tiene una serie de manifestaciones, ¿no? Una serie de implicancias, pero que también tiene como centro, digamos, la posibilidad de que haya opiniones contrarias y que eso no está mal, ¿no? Otra vez, no solo en la idea liberal de, ay, todas las opiniones son válidas, porque ya veremos que no, pero sí en la idea de que puede haber relativo a posiciones, relativo a ideas en cómo instrumentar determinada cosa, relativo a cómo definir determinadas directrices, puede haber divergencia. ¿En qué no puede haber divergencia? Y eso es a lo que voy. En cuanto a la legitimidad de las y los demás en su posibilidad de participar en la toma de decisiones. Es decir, todas aquellas manifestaciones, todas aquellas agrupaciones, todas aquellas personas que no admitan la legitimidad de otros grupos y que por lo tanto reforzaran o refuerzan su situación de vulnerabilidad, entonces no tendrán derecho de deliberar, ¿sí? Aquí ya decía yo, porque ya lo había adelantado, ¿no? Esto nos podría poner así como borrar en términos no materiales, sino borrar en términos de deliberación. A los partidos nazis, por ejemplo, ¿no? A las reivindicaciones postfascistas. Porque no sería legítimo entonces, pensando que la democracia es eso, que hubiera discursos que trataran de limitar y de delimitar en términos restrictivos a quienes pueden participar por motivos no jurídicos, entendiendo que estas restricciones, podrán ser jurídicos, pues está en la legislación, ¿no? Lo legislo y ya, entonces ya es legal, sino que estas restricciones tienen que atender a estos principios que había citado, ¿no? Estos principios de pluralidad, de igualdad, de legitimidad, ¿no? Y desde luego, entonces aquí convertimos a la democracia en un estándar de valoración, ¿no? En un estándar a partir del cual vamos a entender qué será legítimo y qué será no legítimo, ¿no? Entonces termino con esto para hablar de los derechos políticos, de la democracia y cómo se acomodan, porque yo decía, no son únicamente, no es únicamente la legislación, ¿no? No es únicamente la parte institucional, no son solo las instituciones. Entonces, vamos a entenderla con base en esto, en sentido amplio, y entonces los alcances de los derechos políticos también van a ser más allá, y eso ya lo había expuesto, ¿no? Más allá de solamente lo puramente formal, porque lo formal puede suponer que en lo material, o sea, en cómo se actualiza, haya restricciones indebidas o por lo menos indeseables, ¿no? Entonces, vamos a proponer que la democracia es, primero que nada, una relación social, ¿no? Que atraviesa a las personas en su individualidad, a las autoridades como autoridades, entre ellas y entre la relación que establecen con las personas. De manera tal que admiten, desde luego, la pluralidad a la que me referí, admiten la posibilidad de que siempre y cuando se mantengan los términos que mantienen unida a la sociedad, una de las cuales es admitir la pluralidad, entonces será legítima la disidencia. Entonces eso de a favor, es no solo es una mentira, ¿no? Es una cosa que es imposible de materializarse. Entonces está bien la divergencia siempre y cuando esa divergencia no se manifieste en el dejar de reconocer la legitimidad
de otras y de otros por motivos relativos a sus formas culturales, sexuales, de manifestarse en la esfera pública, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos como un estándar para definir cuáles serían las restricciones debidas o indebidas, ¿sí? Pero esa es una parte, la que admite el conflicto, la parte de una relación social que va más allá de solo procedimientos, pero los procedimientos incluyen, desde luego, ¿no? Hay una parte institucional, una arquitectura jurídica o ingeniería, como quieran decir, una serie de leyes que definen, que marcan la pauta, que delimitan, pero que tienen además un contenido sustantivo, ¿no? Que tienen un contenido axiológico, una serie de valores, ¿sí? Y que esos valores, que más o menos fuimos enunciando en la clase anterior, serían a partir de los cuales se definen dos cosas: el conflicto de las relaciones sociales, ¿no? Y el actuar de las autoridades. Entonces confluyen las tres cosas, porque las autoridades y por lo tanto las instituciones definen los términos del conflicto. Quiénes pueden, quiénes no pueden y por qué a partir de las normas, pero las normas, cuando son valoradas, cuando son aplicadas, lo son con base en valores. Y esos valores ya vimos, ¿no? Que tienen un avance o que tienen una progresión, bueno, no necesariamente es progresivo en términos lineales, ¿no? Porque no siempre es de que se van aumentando, hay restricciones y entonces en esas restricciones entre las autoridades para establecer el estándar valorativo de si esa restricción es legítima o ilegítima y por qué y cómo debería de ser redefinida en todo caso, ¿sí? Pero entonces los valores que nos regresan a la idea de derechos humanos, no necesariamente desde el punto de vista, aunque vimos que tenía sus luces y sus sombras, la parte de la abstracción individualista, ¿no? Que sabemos, bueno, pero esto permite también el ejercicio de otros derechos individuales, ahí sí, como son la interrupción del aborto, sin que haya una persecución penal inmiscuida, la eutanasia y así sucesivamente, ¿no? Otros derechos personalísimos o individualísimos, si quieren decirlo de esa manera, ¿no? Porque los personalismos nos podemos confundir con actos propios del derecho civil. Entonces, bueno, esa confluencia, ¿no? Esa confluencia en cuanto a la admisión de que hay divergencia, pero que esa divergencia se respetará, se fomentará, en tanto no signifique la disgregación social o, en todo caso, la reivindicación de una cierta superioridad de unas personas por encima de las otras que implique acciones, digamos, violentas, indebidas, en contra de los pertenecientes a esos grupos desaventajados históricamente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, reglas, ¿no? Que vayan limitando y delimitando el actuar tanto de las autoridades como de los individuos, pero, insisto, con esta confluencia de la parte axiológica, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación al tema. No sé si hasta aquí haya preguntas, comentarios que desean formular. Con relación a lo que vimos hoy, con relación a lo que vimos el día viernes. ¿Todo bien? Bueno, si no hubiera preguntas, comentarios, yo les agradezco por su participación, por su asistencia, deseando, ¿no? Como siempre, que haya sido, pues, interesante esta exposición, la del viernes, que haya ampliado conceptualmente, jurídicamente, algunos de sus inquietudes, ¿no? Cuando se escribió en el diplomado y vieron que había este módulo, pues que este módulo haya respondido a sus expectativas. Entonces, bueno, gracias a ustedes por su asistencia. Y nada, pues que tengan un feliz inicio de semana y nos vemos en actividades posteriores de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias. Gracias.